La escritura es un apasionante viaje de descubrimiento, amor, venganza, esclavos, masones y una plantación de tabaco en la isla de La Palma, en la etapa postcolonial. Estas son solo algunas de las pistas del Secreto de la Indiana, el libro con el que se estrena como escritor Jorge Laguna. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, Jorge, verdaderamente para presentarte podemos decir que eres periodista, que eres guionista, también eres realizador y como decía al principio, ahora te estás estrenando como escritor de esta novela titulada El secreto de la Indiana. Así es, así es. La verdad que ahora mismo estoy en un perfil un poco multidisciplinar, tocando diferentes palos, pero bueno, pues muy contento. Al final lo que importa es contar historias, ¿no? Que es lo que me gusta. Jorge, ¿cómo se gestó la idea de escribir este libro? Pues mira, esto empieza como un proyecto de serie de televisión. Yo al final también trabajo como guionista y entré en un laboratorio de guión que organizaba el Cabildo de La Palma, la Film Commission, llamado Isla Aventura, allá por el 2018. Y a mí siempre me había interesado el tema de la artesanía del tabaco y la importancia que había tenido para la isla de La Palma. Así que bueno, entré en la fase final del laboratorio y empecé a desarrollarlo como serie. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo, pero no quería quedarme con la historia guardada en un cajón, así que decidí lanzarme a la piscina como novela, que lo vi como una oportunidad perfecta para ponerme a prueba con el territorio de la novela. Jorge, ¿y El secreto de la Indiana fue el primer y único título que barajaste en su momento o hubo otro? No, la verdad que desde el principio lo tuve. Al final, bueno, en la serie se llamaba simplemente La Indiana, que es el nombre que da a la tabacalera y también a esta mujer indiana que acaba de llegar de Cuba a la isla de La Palma, un poco un juego de palabras. Por eso, desde el principio, como tenía clara que esa era la premisa de la idea, de la historia, pues desde el principio estuvo el título, casi fue lo primero que concebí. Estamos hablando, por lo tanto, Jorge, de una historia que está basada en hechos reales, ¿no es así? Así es, así es. Tiene que ver con con la industria del tabaco, tiene que ver con personajes reales y con tabacaleras reales de la isla de La Palma y también hay algunas historias que también están rescatadas de otras tabacaleras que conocí en Tenerife y en Gran Canaria, de cuando estuve documentando para el proyecto. Pero sí, al final todo el ambiente, la época y el caldo de cultivo tiene que ver con la historia real de ese periodo. Temas precisamente como la situación de la mujer en el siglo XIX, el propio aborto, la educación, la esclavitud, las tabacaleras, la masonería, bueno, son temas bastante complicados de tratar en el sentido, me explico, de que estamos hablando de una época del siglo XIX que a la hora de recopilar toda esa información y de acceder a fuentes fidedignas que te ofrezcan una información precisa al respecto, imagino, Jorge, que habrá sido una tarea ardua. Pues sí, la verdad que el proceso de documentación hice 3 viajes a la isla de La Palma con el laboratorio y con los tutores estuvimos documentando pues el Museo del Puro en diferentes tabacaleras como Puro Julio, también en el Museo Naval y en Santa Cruz de La Palma, en los archivos históricos que tenía, un poco por recopilar primero las relaciones de la isla de La Palma con América, por la categoría que tenía la isla de La Palma de Puerto Franco, y también pues un poco a través de la historia oral, de testimonios escritos también y de documentaciones que había, pues por ejemplo, de los lectores de las tabacaleras, una figura bastante importante en la isla de La Palma y también una figura que también venía traída de Cuba, del tabaco habano. En tu caso personalmente, Jorge, ¿cuándo empezaste, digamos, a coquetear, ¿no? con la época del siglo XIX, con esa época poscolonial, con La Palma de finales del siglo XIX? Porque claro, yo por ejemplo, o incluso con ese fenómeno migratorio, ¿no? Entre países como Cuba, Venezuela, esa relación tan directa y tan estrecha con las Islas Canarias, porque yo por ejemplo, en mi caso es que tengo vínculos, relaciones directas con la isla de Cuba concretamente, pero en tu caso no sé cómo fue. Pues al final yo sí conocía la historia del tabaco, pero más desde Tenerife, y al final soy tinerfeño, y siempre me había llamado mucho la atención la importancia que tuvo el tabaco, sobre todo el de La Palma, a la hora de transformar la economía en aquella época. Todo esto hablando de las historias que me contaba mi abuelo de sus abuelos. Entonces, bueno, pues empecé a indagar en ese mundo del tabaco palmero, pues te digo, por el año 2018 y me quedé fascinado primero por la gran cantidad de historias y de testimonios que había, por la importancia que había tenido el tabaco de La Palma, ya no solo en Canarias y en España, sino también de cara a las exportaciones al resto de Europa. Se presentó en la Expo Internacional de París, también en la de Filadelfia, y la isla de La Palma, pues al final se puso en el mapa gracias al tabaco, un tabaco que además consiguió
relanzar un poco el motor de la economía, el motor agrario, porque estaba La Palma en crisis en aquella época, y al final era un sector en el que se daba trabajo a hombres y a mujeres, que también esto a mí también me sorprendió, que era un sector en el que empezaron a trabajar las mujeres desde muy pronta edad para el tema de anillar las vitolas, para el empaquetado de los cigarros, precisamente porque tenían las manos más finas. Entonces, todo ese ambiente, la verdad que me llamó la atención desde el principio. Jorge, por curiosidad, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir esta novela? Pues casi 5 años. Son procesos que van un poco al final, en mi caso, de forma intermitente, pero claro, lo que te decía, yo en el año 2018 empiezo a documentar esta historia, empiezo a recabar testimonios, luego empiezo con una escritura a través de los personajes que yo tenía, que me quería, y de las líneas principales, de ese secreto que tiene la indiana, de ese misterio que hay detrás de la tabacalera y del personaje de la protagonista. Y desde el año 2018 al 19, durante un año, es una escritura pensando en un proyecto de serie, y a partir del año 2020 empiezo a trabajarlo como novela. Claro, es un proceso en el que, pues, al final trabajar en una primera versión me llevó casi un año, y luego el proceso con la editora, pues ha sido otro año de trabajo, vamos, de forma intermitente, porque a lo mejor te pasas 3 meses escribiendo a piñón, luego hay un mes que paras en lo que llegan correcciones y notas en las que tienes que releer lo que has escrito, porque claro, al final otra cosa es que gran parte del proceso de escritura tiene que ver con la reescritura y sobre todo con desaprender lo que tú crees que es la parte de la historia y un poco darle una nueva vida. Entonces, pues al final han sido desde el 2018 hasta hace unos meses, pues prácticamente 5 años. ¿Crees, por ejemplo, Jorge, que las personas que lean El secreto de la Indiana puedan ver a lo mejor reflejadas en esa Indiana precisamente a sus abuelas o a sus bisabuelas incluso? Pues yo creo que sí, y creo que no solo en el personaje de la protagonista, de Eliana, que es esta mujer cubana adinerada que llega a La Palma, sino también en otros personajes secundarios, porque a mí sí que me interesaba, como decía mucho, el tema del papel de la mujer en las tabacaleras, de manera que hay bastantes mujeres palmeras que tienen protagonismo en la novela, especialmente una de ellas que se llama Rafaela, que es la jefa de las cigarreras de la tabacalera de la Indiana, que tiene una historia que para mí es muy enternecedora, de amistad, una relación también con el trabajo y con los patrones de la tabacalera, y que creo que sí que forma parte del reflejo de lo que eran las mujeres de esa época. También, evidentemente, hay otros personajes del pueblo, tanto hombres como mujeres, que están recabados de los testimonios orales y escritos que había de la época, de la idiosincrasia de La Palma a finales del 19. Hablando precisamente, Jorge, de idiosincrasia, un tema que también has querido abordar y que me resulta muy, muy interesante es el de la homosexualidad, ¿no? Porque imagínate, a finales del siglo XIX, bueno, una isla tan pequeña como La Palma, bueno, algo que estaba, pues, en teoría muy, muy mal visto, que un hombre pudiera sentir atracción por otro hombre o una mujer por una mujer, pero en el caso, por ejemplo, del secreto de la Indiana, ¿no? He extraído un fragmento que si me lo permites voy a leer porque me resulta muy interesante y te doy el pie para que hagas un breve comentario. Y es que dice así: Miguel asintió con expresión infantil e indefensa. La mirada de Arsenio lo tenía tan obnubilado que era incapaz de mover un solo músculo. Lo atravesaba una intensidad que nunca antes había sentido, una sensación que le asqueaba tanto como le atraía. Jorge. Bueno, pues esa es una parte de la novela. Sí, a mí una cosa que me gusta mucho del género histórico es que te permite trazar un puente entre el presente y el pasado. De manera que yo quería tratar temas que a mí me inquietan desde la actualidad, temas que creo que hoy en día están muy en boca de todos, pero con una óptica del pasado. La homosexualidad era uno de esos temas. A mí el personaje de Miguel, el personaje protagonista, tiene un conflicto bastante gordo con este tema de la homosexualidad, que es algo que él ni siquiera todavía es capaz de entender, ni siquiera de ponerle palabras, y es un viaje que va a tener que hacer a lo largo de la historia, en una época en la que evidentemente esto no se entendía ni se comprendía, y bueno, habrá que, el que lea la novela, pues irá descubriendo hacia dónde le lleva ese camino de descubrimiento. Otros temas que también me interesaban, que creo que están en boca de todos también, es por ejemplo el emprendimiento. A mí siempre me ha interesado este tema de los millennials, la crisis, los salarios precarios y demás, y cómo eso podría haber funcionado en el siglo XIX, porque muchas de las tabacaleras empezaron a dirigirlas las personas desde muy jóvenes, y en este caso, pues la protagonista y los dos gemelos que la dirigen la fábrica también con ella, son personajes de mi edad que se tienen que enfrentar a un mundo de veteranos en el que no les hacen la vida fácil. Entonces, bueno, pues hay temas como la homosexualidad, el emprendimiento, también el tema del racismo, la esclavitud tratada desde el racismo, mejor dicho, que creo que todavía hoy en día se está un poco en el día.
Jorge, teniendo en cuenta que, bueno, que la isla de La Palma, el secreto de la Indiana, ¿no? El principal escenario, ¿no? Se desarrolla aquí en la isla. Yo me pregunto, ¿cuándo se prevé que se haga la presentación de este libro aquí en la Isla Bonita? Bueno, ahora mismo todavía no hay fecha confirmada, esperamos tenerla muy pronto, tanto desde las instituciones como desde la editorial estamos empujando para que, bueno, para que se pueda hacer la presentación y sobre todo, por lo que me han contado, va a ser un acto muy bonito porque va a tener relación con el tema del puro, de la artesanía del tabaco palmero, es decir, el libro parece que puede servir como vehículo para hablar de las tradiciones de la isla de La Palma y de lo, bueno, para mí una tradición muy bonita y que al final pues forma parte de nuestro pasado y de nuestro presente también. Lo que sí está claro, Jorge, es que esta novela esconde un gran secreto, pero por supuesto, el que quiera descubrir el secreto que guarda esta novela tendrá que leérsela, por supuesto. Así es, así es. Y no quiero hacer mucho spoiler, pero sí que es verdad que a partir de la premisa de la historia, ¿no? De la herencia de estos dos hermanos de la tabacalera y de la llegada de esta inversora misteriosa que oculta un secreto, evidentemente, se abre una trama de misterio, una trama de thriller y también de romance, en la que iremos descubriendo poco a poco las capas que oculta la fábrica, que oculta el pasado o los cimientos de esta fábrica y que la han llevado hasta el lugar en el que está. Pero claro, para eso hay que leer la novela para irlo descubriendo. Jorge Laguna, muchísimas gracias por habernos atendido y desde aquí, desde la isla de La Palma, desde Onda Ser La Palma, te deseamos muchísimo éxito con esta novela, con El secreto de la Indiana, que por supuesto que nos la leeremos. Un fuerte abrazo, Jorge. Muchísimas gracias, un abrazo.